Queridos amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Amigas. Espero que estén pasando una linda semana. Gracias por revisar nuestra página web. Recuerden que allí están todos los capítulos que se han hecho de Entre Amigas y que también allí ustedes pueden dejar sus sugerencias o sus pedidos de oración. Hoy les quiero invitar a orar especialmente por nuestra querida amiga Inés Sangüesa. Y por supuesto, querida Inés, vamos a estar orando por Lucrecia y también ese pedido especial que nos hiciste de Felipe Cárcamo. El Señor conoce lo que ellos están viviendo, así que vamos a pedirle al Señor que esté con ellos y haga su voluntad también en sus vidas. Les invito a inclinar su cabeza para orar. Querido Señor, muchas gracias por la vida, la salud que nos das. Gracias porque sabemos que nos escuchas siempre que tenemos alguna dificultad. Estás atento. Queremos dejar estos nombres, Señor, que hemos mencionado y también dejar los pedidos que cada una de las personas que están aquí acompañándonos tienen. Bendícelo, Señor, bendice a sus familias. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y antes ya de entrar a ver, ¿cierto?, lo que hemos preparado para hoy, quiero contarles que el próximo jueves no tendremos Entre Amigas. Pero no se pongan tristes porque les tengo una invitación muy buena también. Resulta que el próximo lunes 17 de agosto comenzaremos una semana especial de prevención. Recuerdan que estamos en la campaña Basta de Silencio, que estamos hablando de cómo prevenir violencia, cómo prevenir abuso sexual en los niños, etc. Porque queremos que la familia esté contenta y resguardada. Entonces quiero invitarlos para que la próxima semana, desde el lunes, puedan unirse con nosotros a las 20 horas por redes sociales como Ven Entre Amigas, lo mismo con este programa por Facebook y YouTube. Y todos los días habrá una temática diferente a las 20 horas y comenzaremos enseñando y educando a nuestros niños. Así es que hay sorpresas toda la semana de lunes al viernes para nuestros niños y luego de los 15 minutos que están dedicados a los niños viene un tema cada día para ustedes, para todos los adultos. Unas temáticas muy interesantes, así es que acompáñanos la próxima semana, en esta semana de prevención. Bueno, y ahora les invito a disfrutar nuevamente de este capítulo. Hola, mi nombre es Scarlett, soy enfermera y bueno, vamos a hablar de los sentidos y algunos cuidados que podemos tener con ellos. Vamos a partir diciendo que el sistema nervioso recibe e interpreta la información que captan nuestros sentidos para dar respuestas también apropiadas a ciertas situaciones y para ello pone en funcionamiento ciertos órganos y ciertos aparatos. A través de los sentidos, ellos captan lo que sucede a nuestro alrededor y en los seres humanos los órganos que perciben estas características, las posiciones y los cambios de los objetos son los órganos de los sentidos. El oído, la nariz, la lengua y la piel, además del olfato. Ahora, ¿por qué es importante cuidar nuestros sentidos? Toda la información que recibimos de nuestro exterior finalmente llega a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico, y puede generar ciertos pensamientos, emociones y conductas que van a, obviamente, ser beneficiosos o no beneficiosos para nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos cuidar la vista? Es importante que podamos leer y escribir en lugares iluminados, no tocar nuestros ojos con nuestras manos sucias y así contaminarlos. Si tenemos molestias o algún problema ocular, necesitamos ir a un especialista, al oftalmólogo. Prefiere leer literatura cristiana o en beneficio de tu vida espiritual para edificarte aún más. Ahora, ¿cómo podemos cuidar nuestros oídos? Es importante limpiarlos adecuadamente. Mucha gente se introduce cuerpos extraños en los oídos, cotones o algún otro material como algodón o confort.
Eso está desaconsejado, no hay que introducir nada en los oídos, solamente limpiar el pabellón auricular por fuera. Evitemos los ambientes con mucho ruido, escuchemos música en un volumen adecuado y prefiere escuchar alabanzas, prefiero gozarte, encantar y escuchar alabanzas, como dije, que adoren a tu Creador. ¿Cómo podemos cuidar nuestro órgano de la nariz? Hay muchos consejos, pero yo creo que uno de los más importantes, sobre todo en la situación de pandemia en la que estamos, es que cuando vayas a estornudar, cuando vayas a toser, es importante que lo hagas con tu antebrazo, de esta forma, ¿ya? Así evitaremos la diseminación de microorganismos y los contagios, o sobre todo que en el momento también cuando vamos a limpiarnos nuestra nariz, lo hagamos con un pañuelo desechable, se elimine y luego hagamos un lavado de manos. ¿Cómo cuidar nuestro sentido del gusto? Muchos cuando van a higienizar su boca solamente limpian sus dientes y nada más. Es importante también la limpieza de la lengua, ¿ya? Y también de las mejillas por dentro y del paladar. Así que ojo ahí. Realicemos una visita periódica a nuestro dentista y por sobre todo también prefiere gozarte en una alimentación saludable, acostumbra tu gusto, tu paladar, alimentos que sean de calidad, ricos en minerales, en vegetales y beneficiosos para tu organismo. ¿Cómo podemos cuidar nuestra piel? Uno de los consejos también muy recurrente y realmente importante es que cuidemos nuestra piel del sol, protejámonos con protector solar, sobre todo no solamente en tiempo de verano, sino que también en invierno y en otoño. Lavado de manos, también por tema de pandemia, es realmente importante que tú puedas lavar tus manos. Si te vas a lavar con alcohol gel, vas a hacer una desinfección solamente. Esta desinfección tiene que ser entre 20 y 30 segundos. Vas frotando tus manos, palmas, entre los dedos, de esta forma, el pulgar, que también es muy importante, así, de esta forma. Si vas a hacer una higienización de manos, o sea, lavarte las manos con agua y jabón, es importante que sea entre 40 a 60 segundos y lo hagas también frotando tus manos, produciendo ojalá la mayor cantidad de espuma. Y también de esa forma estaremos evitando los contagios por coronavirus. Que el Señor te bendiga. Esos han sido algunos tips para que puedas cuidarte, cuidar tus sentidos y cuidar las avenidas del alma que el Señor nos ha entregado. Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más estamos juntos para cocinar comida saludable y en esta ocasión vamos a preparar este delicioso quiche de champiñones con choclo y cebolla, que queda muy rico, una receta que sin duda te va a gustar. Es una receta vegetariana que realmente vas a querer preparar en tu casa. Así que vamos a ver cómo es esta receta. Vamos a comenzar preparando la masa de nuestro quiche. Para eso vamos a utilizar una taza de harina blanca, la que vamos a poner en un bowl, y también vamos a utilizar media taza de harina integral. También vamos a añadir media cucharadita de sal y media cucharadita de orégano. Vamos a revolver levemente estos ingredientes secos y vamos a comenzar a añadir los ingredientes húmedos. En este caso, 1/3 de taza de aceite vegetal. Con nuestras manos vamos a comenzar a formar nuestra masa. Y también vamos a utilizar un poco de agua tibia, aproximadamente 1/3 de taza también. Esta agua la vamos a agregar de a poco, de tal forma de que no nos pasemos con el agua, ya que esta es una masa que debe quedar firme y se debe desprender fácilmente de nuestro recipiente. Cuando ya hemos formado nuestra masa, entonces la vamos a poner sobre un molde, el que está previamente con un poco de harina para que no se vaya a pegar nuestra masa. Y la vamos a esparcir lo mejor posible, con mucho cuidado para que no se rompa nuestra masa.
Vamos a intentar que se cubran todos los bordes de nuestro molde y vamos a hacer algunos agujeros alrededor de toda la masa con un tenedor. Así no se va a subir mientras se cocina en el horno. Entonces la vamos a llevar a cocinar a un horno aproximadamente por 12 minutos a 180 grados Celsius. Para el relleno vamos a saltear con un poco de aceite de oliva 200 gramos de champiñones fileteados. Vamos a intentar que se evapore todo el líquido de nuestros champiñones y que adquieran un color levemente dorado. Cuando ya están así, los vamos a traspasar a una fuente. Y en el mismo sartén vamos a poner también un poco de aceite de oliva y vamos a saltear una cebolla que está cortada en pluma. También vamos a intentar de que esta cebolla se dore y le vamos a agregar un poquito de sal. Entonces la vamos a traspasar junto con los champiñones en esta fuente. A estos vegetales también le vamos a agregar 300 gramos de choclo cocido. Vamos a revolver levemente y vamos a dejar que se enfríen estos vegetales. Por otro lado, vamos a poner 3 huevos enteros a los que les vamos a agregar un poquito de aliño al gusto y un poquito de sal. Estos huevos los vamos a batir lo mejor que podamos. Y cuando los vegetales ya estén fríos, entonces les vamos a agregar el huevo que hemos batido. Si los vegetales siguen calientes, es probable que el huevo se cocine rápidamente y no quede de la forma que queremos, ¿verdad?, en nuestro quiche. Entonces los vamos a traspasar estos vegetales a nuestra masa previamente cocida. Los vamos a agregar completamente. Y los vamos a esparcir lo mejor que podamos para que se cubra todo nuestro quiche. Entonces, ahora simplemente lo debemos llevar a cocción en un horno aproximadamente por 15 a 20 minutos a 220 grados Celsius o hasta que el huevo esté completamente cocido y ya la parte superior esté firme. Miren qué cosa más rica este quiche. Háganlo en su casa y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao, chao! Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie
de Dios librarte. Antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció de la frialdad, obtendremos el calor de cobardía, sacaremos el valor y la lealtad de la traición. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, con la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandone la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte. Antes la muerte que ser infiel, que ser infiel, que ser infiel. Nuevamente es un gusto compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios en esta nueva jornada de administración de la vida. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 26 nos trae el pensamiento de esta mañana. La hemos titulado Vidas sin sentido. Vidas sin sentido, y dice palabra del Señor en una versión interesante, la Nueva Traducción Viviente, es una versión interesante de las Sagradas Escrituras. Dice: pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir sería aún mejor, o es aún mejor, pues si vivo puedo realizar más labores fructíferas para Cristo, más labores fructíferas para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor, dice Pablo. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Pablo dice: me encantaría ya estar con Jesús, ya vivir por la eternidad. Pero por amor a ustedes, me gustaría estar aquí, en esta tierra, por amor a la familia, por amor a las almas, por amor a los principios del Evangelio de salvación, para ayudarles a ustedes con alegría. Y cuando vuelva, dice, tendrá más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Yo quisiera que ustedes se sintieran orgullosos, dice esta versión. Me encantaría que ustedes tuviesen la satisfacción de decir que hice un esfuerzo para ayudarles en su salvación.
Esta es una vida muy con propósitos, es un estilo de vida al estilo de Dios. ¿Cómo podemos vivir la vida al estilo de Dios? Bueno, Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 1 que se puede vivir llevando una vida en función a los demás. Que nunca nos pase lo que le pasó a Salomón, ya lo hemos mencionado en el libro de Eclesiastés. Salomón llegó a tener una vida distorsionada del propósito, y él en el capítulo 9 dice en el versículo 4, mejor habla acerca de la relación entre un muerto y los que estamos vivos, pero no tenemos una vida con un propósito. Y él llega a decir que los que viven saben que han de morir. Pero en el versículo 7 hay un tema bastante interesante y dice: anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Ojalá pudiéramos tener la experiencia en lo que tanto Salomón quiso en su vida, una vida que no fue la mejor. El carácter una vez noble y viril, fuerte, firme de Salomón llegó a estar enervado y afeminado, dice la sierva de Dios. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Una vida que perdió el propósito. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, y quiero leerle varias frases. Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Otra versión dice: si solamente para esta vida vivimos para Jesús, solamente vivimos para Dios en esta vida. Es decir, no es que no podamos tener la dicha de disfrutar a Jesús en esta vida, sino que el problema es cuando la vida simplemente se vive para el ahora, una religión solo para el presente. Pablo tenía la dicha de pensar que la fe de él le iba a llevar más almas a Jesús y que iba a permitir que muchas más personas fueran transformadas por su testimonio. Pablo dice que no solamente podemos esperar la vida futura, sino que en el presente debemos llevar una vida para Dios. Por tanto, ¿qué significa, volviendo al libro de Eclesiastés capítulo 9, qué significa disfrutar esta vida, beber o comer del pan con gozo, con alegría? Bueno, el comentario bíblico adventista de este pasaje dice: aprovecha la vida de la mejor manera posible, aconseja Salomón. Él no lo aprovechó su vida. No te quedes con los brazos cruzados meditando en las desigualdades, las injusticias que socialmente se ven en la vida, sin hacer algo por los demás. La vida está llena de paradojas, y en la administración de la vida debemos reconocer que si Dios nos ha dado, si Dios nos ha beneficiado y nos ha bendecido, entonces es para que demos, para que beneficiemos y para que seamos bendición, una bendición a los demás. Me encanta el concepto de ser bendición. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: sean benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces el concepto de bendición está ligado a dar, está ligado a servir, a salvar a los demás, a predicar para los demás, a hacer una bendición para los demás. Finalmente, quiero compartir con ustedes un pensamiento que se encuentra en El deseo de toda la gente, página 312 y 313. Elena de White, la autora cristiana por excelencia, nuestra sierva, dice: el hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe ferviente o viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que le acepta simplemente como el Salvador de este mundo, no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento de la verdad, o sea, eso solamente una convicción de cabeza, solamente una convicción de pensamientos, pero no una materialización, una concreción y una práctica de ese asentamiento de la verdad. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. Jesús lo dijo en Juan capítulo 11: ¿tú crees que yo puedo resucitar a Lázaro? ¿O tú crees en mí para poder resucitar a Lázaro?
y Marta y María tuvieron que entender que no era solo por creer en la resurrección, sino creer que en Cristo se podía hacer ahora esa resurrección. Y eso fue lo que sucedió, y Dios permitió que Jesús resucitase, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo, la Trinidad unida, resucitando a Lázaro. Queridos, Dios quiere una fe viviente, una fe que no sea muerta, así, intelectual, una fe que solo se asenta o tenga un asentamiento en la teoría, sino que sea práctica, que sea de salvación, de beneficio a los demás. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por el cual el alma llega a ser una potencia vivificadora. Entonces, queridos, necesitamos ser bendecidos. Vuelvo y termino con la cita de Eclesiastés 9:7. Vive una vida que tenga un sentido, una vida con propósito. Bebe tu vino, come tu pan, es decir, disfruta de la vida, pero recuerda que Dios se tiene que agradar de tus obras. Dios suministra abundantes bendiciones en esta vida. Ojo con esto. Y su voluntad, dice este comentario, es que el ser humano disfrute de ellas. El ser humano debe disfrutar de las bendiciones recibidas. Pero vendrá el día, como dice Malaquías capítulo 3, versículo 18, en que Dios tendrá que distinguir entre los buenos actos y los malos. Vendrá el día en que se cumplirá el juicio, que Mateo 25 también predice, en donde de los versículos 31 al 46 habla de cabritos y de ovejas, los que están cabritos a la izquierda, ovejas a la derecha, aquellos que han de recibir la salvación. Y si ustedes se dan cuenta, Dios decidió y define en este capítulo 25 de Mateo que los que se salvarán serán personas que hicieron el bien por los demás, que estuvieron dispuestos a hacer algo por su prójimo, que vivieron en función a los demás, no solamente superfluamente una vida religiosa, sino una vida con sentido, con un propósito. Dios tomará en cuenta si las bendiciones fueron usadas para complacencia egoísta o para suplir las necesidades de tu prójimo. Dios quiere que tu vida tenga un sentido, y el sentido, como decía Pablo, es que mientras esperamos la eternidad, mientras esperamos el cumplimiento de las promesas, de la restauración y del reino y del juicio de Dios, hagamos algo en esta vida para que otros crezcan en amor, crezcan en el conocimiento de Dios y su palabra. Dios te bendiga hoy, en este día, en esta jornada, y Dios permita que tu vida tenga un sentido. Recuerda colocar a Dios en primer lugar, y el Señor hará de ti un mejor hijo suyo, un mejor creyente. Dios te bendiga. Hola estimadas hermanas del programa Entre Amigas, es un gusto para mí poder participar, agradezco la invitación. Y bueno, el día de hoy voy a enseñar a hacer algo que es muy sencillo, pero que es muy bonito y que sirve para muchas ocasiones. Entonces el día de hoy vamos a aprender a hacer esta flor. Si la pueden ver ahí, es una flor muy sencilla. Bien, los materiales que necesitamos para hacer esta florcita son pliegos pequeñitos de goma eva de estas normales, del color que ustedes quieran para la flor, y el verde obviamente para las hojitas. Entonces las medidas para esta flor en realidad pueden ser la que ustedes quieran, depende del tamaño que ustedes le quieran dar. En este caso vamos a hacer uno de 19 centímetros por 19 centímetros, es de 19 por 19. Entonces vamos a obtener un cuadradito más o menos así. Ahí está nuestro cuadrado. ¿Qué es lo principal que aquí tenemos que hacer? El dibujo de esta flor, que es muy simple de hacer. ¿Ya? Vamos a partir desde el centro del cuadradito. Aquí aproximadamente está el centro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a dibujar los pétalos. Vamos girando la goma eva. Una vez que cortamos, ¿verdad?, todo el cuadrado del dibujo que hicimos, esto va a quedar como una espiral bien larguito.
Lo aconsejable es que podamos marcar esto con un palito de brocheta, ojalá con uno que tenga una punta súper finita. Yo lo hice en este caso con un portamina porque quería que se notaran las líneas de lo que estaba haciendo en la cámara, pero para que no queden las marcas, por ejemplo así, como esto, es preferible utilizar el palito de brocheta. ¿Ya? Es un consejo para que quede ahí más bonito, más presentable. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer ahora es envolver esta florcita. ¿Por dónde partimos? ¿Por el centro? No. Por aquí, por el borde. Aquí tenemos el borde, lo tomamos y doblamos y enrollamos todo el resto que nos queda. Bien, aplicamos la silicona en este sector que ya sería el último de la espiral. Cerramos y acomodamos nuestra florcita. Que quede bien pegadita. Y ahí está. Ya tenemos nuestra flor lista. Bien, en este caso para la hojita son hojas de 4 esquinas. La verdad es la que me gusta más para poder hacer esta rosita. Pero en realidad puede quedar al gusto de ustedes. Si ustedes quieren que tenga 2 hojas o una hoja. Ahora vamos a pegar esta flor en el centro de la hoja. Ahí está. Ahí está nuestra flor. Y el último paso sería entonces pegar en nuestro palito de brocheta. Yo lo que hago es aplicar un poquito de silicona para que no se me salga la florcita. Y ahí está. Ahí tenemos nuestra florcita. Otras ideas para decorar con la flor. Bien, hermanas, hemos terminado ya el proceso de esta florcita. Espero que les haya gustado la idea, que la puedan poner en práctica. Y por qué no, enviarnos algunas fotitos del resultado de sus florcitas. Que el Señor les bendiga, les envío un abrazo y muchos cariños para ustedes. Chao, chao. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos comenzando un nuevo estudio en esta semana. Pero este estudio es la continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada con respecto al día sábado. Jesús, los discípulos y la iglesia primitiva nos indicaron claramente que el día de reposo era el día sábado. Sin embargo, muchas personas guardan el día domingo y también otros días de la semana. Pero este cambio no es de Dios. ¿Cómo se realizó entonces este grave atentado contra la ley de Dios y contra el día de reposo? Antes de eso, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que conversamos la semana pasada. El libro de Génesis, en el capítulo 2, versos del 1 al 3, indicaban que Dios mismo instauró el sábado en la creación. Él lo descansó, lo bendijo y lo apartó como un día especial. Luego, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versos del 8 al 11, señalan que Jesús también entregó dentro de los 10 mandamientos este día especial, el día sábado, a su pueblo, el pueblo de Israel. Mateo 12:8 nos enseña que incluso Jesús dijo que Él era Señor del sábado. Vamos a ver entonces cómo ocurrió este cambio de día de reposo. El libro de Daniel, en el capítulo 7 y el verso 25, profetiza un serio atentado contra la ley de Dios. Indica que iba a surgir un poder que trataría de cambiar los tiempos y también la ley. Hechos
en el capítulo 20 y el verso 30, dejan claro los graves acontecimientos que ocurrirían en la iglesia primitiva. Allí dice que se introducirían doctrinas erróneas y se levantarían detractores o un poder contrario a Dios. ¿Cómo se efectuó entonces el cambio del día de reposo? El emperador romano Constantino emitió un decreto el año 321 después de Cristo, donde decía que todos debían guardar y adorar el día domingo. Este proceso fue gradual. Comenzó con esta ley, pero luego fue ratificado por la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, el siglo IV después de Cristo. El día domingo era originalmente observado por los paganos mitraístas. Ellos adoraban al sol invicto y es por eso que el día domingo es conocido como el día del sol. Inclusive, la misma Iglesia Católica reconoce que el cambio de día de reposo no tiene apoyo bíblico. Así lo deja en claro el cardenal Gibbons en su libro La fe de nuestros padres, en la página 98. Y a pesar de todo esto, la actitud de Dios y de Jesús hacia las verdades doctrinales es categórica. Salmos 84, 89, 34 indican que Dios no cambia su pacto y Él no se retracta de sus palabras. Por otra parte, el libro de Juan, en el capítulo 15 y verso 10, señala que Jesús nos invita a que nosotros guardemos los 10 mandamientos. Mateo, en el capítulo 5, versos 17 y 19, nos indica que Jesús mismo dice que Él no vino a abolir la ley, sino que Él vino a cumplirla. Lo que Jesús quiso hacer era enseñarnos a cumplir de verdad y bien la ley, cosa que no se estaba haciendo en ese momento. Y el verso 19 también nos deja en claro lo delicado que es querer enseñar las doctrinas o las enseñanzas de la Biblia a nuestra manera. Fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Querido amigo, amiga, ¿tendrán los hombres derecho a cambiar la ley de Dios? Deuteronomio, capítulo 4, verso 2 y Mateo 15, versos 3 y 9, claramente nos dicen que el hombre no puede cambiar la ley de Dios, ni una de sus palabras. ¿Y qué profetiza la Biblia con respecto a la restauración del sábado? En el tiempo del fin, surgiría un pueblo que restauraría las verdades bíblicas, que respetaría el día de reposo y lo restablecería como el día que Dios había dejado en la Biblia para todos nosotros. Vamos a escuchar y vamos a leer 3 versículos importantes. Isaías 58, 12, Apocalipsis 14, 6 y Apocalipsis 12, 7. Vamos a escuchar y vamos a leer. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Qué debemos hacer entonces con todo lo que hemos repasado y conversado en esta tarde? En primer lugar, reconocer que el verdadero día de reposo dado por Dios es el sábado. Cualquier otra práctica no proviene de Dios. Reafirmar mi decisión de guardar
todos los mandamientos de Dios y ser fiel en guardarlos todos, los 10 mandamientos. Por último, considerar como un privilegio el poder guardar el verdadero día de reposo. Mi querido amigo, amiga, ¿cuál será tu decisión en esta tarde? ¿Deseas obedecer a Dios, no a los hombres, y guardar como corresponde el verdadero día de reposo? Si es así, te invito a que juntos podamos orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente damos infinitas gracias por su amor, por su misericordia y por todas las enseñanzas que usted deja para nosotros en la Biblia. Ayúdenos a ser fieles, a ser leales a su palabra, a su ley, a sus mandatos. Ayúdenos a tomarnos de su mano y de esa forma cumplir con lo que nos corresponde. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vencer con amor. Abnegadas al servicio siempre de la humanidad, fieles en toda ocasión, aunque rudo el temporal, cual guerreras luchan siempre en favor de la verdad. Necesitan de amor, respeto y de protección. Basta ya de todo abuso, de injusticia por doquier. Que no callen más las lágrimas, que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vencer con amor. Con sus manos lleva pan al que hambriento va. En su corazón hay esperanza para compartir. Basta ya de todo abuso, de injusticia por doquier. Que no callen más las lágrimas, que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vencer con amor.
Buenas tardes, queridos amigos. El día de hoy vamos a hablar acerca del maltrato hacia nuestros adultos mayores, ¿ya? Y vamos a entender, ¿cierto?, como maltrato hacia el adulto mayor, como todas aquellas situaciones, ¿ya? Acciones, ¿verdad?, u omisiones que vengan a menoscabar, ¿cierto?, lo que es la dignidad de los adultos mayores, y también, ¿cierto?, que atenten quizás contra los derechos que ellos tienen como seres humanos, ¿cierto?, y como ciudadanos, ¿ya? Este tipo de maltrato puede ocurrir de manera intencionada, ya cuando la persona sabe, ¿cierto?, lo que está haciendo y aún así lo hace, o de manera, ¿cierto?, no intencionada, que tiene que ver con aquellas personas que quizás por desconocimiento o por falta de recursos, ¿verdad?, incurren, ¿cierto?, en este tipo de maltrato, ¿ya? Para comprender un poquitito más cómo funciona esto, vamos a ver los distintos tipos de maltrato que hay, ¿cierto?, hacia el adulto mayor. Nosotros en el programa pasado habíamos estado hablando acerca de los tipos de violencia intrafamiliar y, ¿cierto?, estos se comparten 3 con los adultos mayores, ya que son el maltrato físico, psicológico y sexual. Ya en estos casos, ¿verdad?, hay que tener la distinción de que claramente las situaciones son diferentes, porque existe esta situación de vulnerabilidad, ya que muchos adultos mayores con el paso de los años, ¿cierto?, y el envejecimiento van disminuyendo algunas de sus capacidades, ¿cierto?, o procesos cognitivos, ¿ya? Entonces hay que partir, ¿verdad?, de que vamos a entender estas formas de violencia, ¿cierto?, como las habíamos descrito anteriormente, pero, ¿cierto?, llevándolo a la situación que están viviendo los adultos mayores. Bueno, aparte de estas, ya también encontramos otras, como la negligencia, que tiene que ver, ¿cierto?, con no proporcionar los cuidados adecuados, ¿cierto?, no satisfacer las necesidades básicas de los adultos mayores. También encontramos el tema del abandono, ya el abandono principalmente, ¿cierto?, con no hacerse cargo del cuidado. Ya quizás hay personas que un día dijeron, bueno, yo me voy a hacer cargo de mi papá, de mi mamá, de mi tía, de mi abuelita, ¿cierto?, y voluntariamente, ¿verdad?, un día dejaron de hacerlo. Entonces, ¿cierto?, ahí también tenemos ese problema. También tenemos el abuso patrimonial, que tiene que ver, ¿cierto?, con aprovecharse de alguna manera de los recursos económicos que tiene el adulto mayor, ya de la pensión, de los bienes, las propiedades. Y esto ocurre principalmente dado que, ¿cierto?, el adulto mayor quizás, no sé, va perdiendo un poquito la memoria, o también, ¿cierto?, él quiere prestar su dinero de alguna manera. Pero el problema aquí, ¿cierto?, es que esto se utiliza para beneficios de terceros y se descuida, ¿verdad?, lo que es la satisfacción de necesidades básicas del adulto mayor, y no solo las básicas, sino también quizás lo que ellos quieran hacer en realidad con su dinero y que finalmente es de ellos, ¿ya? Otro tipo, ¿cierto?, de violencia o de maltrato que se puede encontrar hacia el adulto mayor tiene que ver con el maltrato estructural, ya cuando las organizaciones, las instituciones no cuentan con las condiciones necesarias para cubrir, ¿cierto?, satisfacer las necesidades y los derechos de los adultos mayores. Ya, por ejemplo, que en algún lugar quizá esté por ahí, ¿verdad?, lo que es la fila especial para el adulto mayor, pero a lo mejor no se respeta, ya, y no se respeta quizá desde la organización y no solo desde las personas que acuden a la organización, ya, o que se les discrimine, ¿cierto?, por la edad, ya, como maltratos en esa línea. ¿Por qué no se denuncia? Ya quizás nos preguntemos, bueno, ¿y por qué el adulto mayor no habla, cierto? Pero aquí hay que partir de la base de que el adulto mayor vive esta violencia generalmente, ¿cierto?, por sus mismos familiares, ya. Los agresores son quizás los hijos, quizás los sobrinos, son familiares. Entonces, muchas veces el adulto mayor no quiere denunciar para no, digamos, ¿cierto?, no romper quizás esta relación con el agresor, para no perjudicarlo, porque además sienten que son dependientes de él, ya, y en esta relación de dependencia, ¿verdad?, se sienten quizás más sumisos, también porque han perdido la autonomía, ya, entonces no pueden hacer muchas cosas, o creen en realidad que no pueden hacer muchas cosas sin ellos, ¿verdad? Y bueno, hay un sinfín de motivos por los cuales los adultos mayores no denuncian, ¿ya? Pero lo importante aquí es que nosotros nos preguntemos
cómo está siendo mi trato hacia el adulto mayor. ¿Será que yo como nieta? ¿Será que yo como hija? ¿Será que yo como nuera? ¿Estoy abandonando? ¿Estoy siendo negligente? ¿Estoy maltratando psicológicamente? ¿Me estoy abusando quizás de los recursos, verdad, que tienen los adultos mayores que componen mi núcleo familiar o mi familia, ¿cierto? O yendo un poquito más allá, ¿será cierto que mi vecino es adulto mayor y yo no le estoy ayudando, o nunca me he preocupado de si en esta pandemia que estamos viviendo, en estas condiciones, ¿cierto?, diferentes, él necesita algo especial, si quizás le está faltando algún medicamento? Recordemos, ¿cierto?, que lamentablemente, ¿verdad?, los adultos mayores, al llegar, ¿cierto?, a ser pensionados, muchas veces no reciben quizás la misma cantidad de dinero que tenían anteriormente. Entonces hay que partir, ¿cierto?, de la base de que quizás también podemos ayudarlos de esa manera, ¿ya? Entonces usted pregúntese, ¿ya?, así como yo también me lo pregunto, ¿cómo está siendo nuestro trato hacia el adulto mayor? ¿Ya? Recordemos que Dios ama a los adultos mayores. Ellos son personas de mucha experiencia, que han vivido un montón de cosas ya a lo largo de sus años, y que es importante que nosotros podamos acompañarlos, podamos amarlos, podamos entregarle cariño, podamos entregarle, ¿cierto?, esta esperanza que tenemos en Dios de que nos volveremos a reencontrar. Entonces, aprovechemos, ¿cierto?, este tiempo de buscar a aquellos adultos mayores, quizás a veces por la rutina, por el trabajo, ¿cierto?, por distintas situaciones, no estamos, ¿cierto?, en realidad acudiendo a ellos de la manera que deberíamos hacer. Pero analicemos nuestras propias vidas, ¿ya?, y veamos de qué forma podemos ayudar a los adultos mayores de nuestra familia y a aquellos también que nos rodean. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe y que Dios nos dé un corazón muy, muy grande para poder, ¿cierto?, amar y entregar, ¿cierto?, ese amor que Él nos entrega a nosotros hacia los demás. Nos vemos. Gracias, querida Danitza, por recordarnos que debemos respetar y cuidar a nuestros adultos mayores. Bueno, y agradecemos a todo el equipo, como siempre, que los que se ven en pantalla y los que no se ven, porque ellos están siempre preocupados de entregar lo mejor para ustedes. Y agradecer también el día de hoy a la enfermera Scarlett Parra. Muchas gracias por compartir con nosotros, a César Olivares por esa linda alabanza, también a Belén Martínez por esa hermosa manualidad. Y ahora, antes de dejarlos con un bello poema, recordarles que están todos cordialmente invitados desde el lunes a las 20 horas a unirse a nuestra semana de prevención. Recuerde que va a haber espacio para los niños y para los adultos, así que toda la familia invitada desde el próximo lunes a las 20 horas. Y ahora les dejo un bello poema y agradezco a nuestra querida amiga María Eugenia Montoya y a su nuera Isis Moya, porque ella la ayudó a editarlo y dejarlo hermoso para que nosotros podamos disfrutar. Así que muchas gracias. Que estén muy bien, que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos a las 20 horas del lunes en la semana de prevención. Las huellas. Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. 2 pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Miraba atenta esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño noté y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver los 2 pares, veía solo un par de ellas. Observaba también yo que ese solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en los días de mi vida de más angustia y tristeza,
cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté, triste, a Jesús: Señor, ¿tú no has prometido que en mis días de dolor siempre estarías conmigo para mostrarme tu amor? Pero veo con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el dolor, veo solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y comprensión: escucha bien, hija mía, entiendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y en tus días de dolor siempre contigo estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo dos huellas en la arena al caminar, y no ves las otras dos que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos.